Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Hoy sea un día maravilloso en el Señor Jesucristo. Empezamos, mi amor, entonces, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Papá, bendito y alabado seas por siempre, Padre Santo del cielo hermoso. Cómo eres de bondadoso con nosotros, que nos tienes una paciencia inmensa. Siempre estás con nosotros, bendito seas tu Papá. Gloria a tu nombre, bendito y exaltado sea tu nombre. Gracias por tu palabra el día de hoy, porque sé que tú nos vas a dar esa palabra nueva, como siempre, todos los días. Tú vas a glorificarte en nosotros, también lo sé, Papito Dios, porque eso es lo que siempre pides de nosotros, que te aceptemos, para que tú te manifiestes y nuestros hermanos vean tu gloria en nosotros. Bendito seas tu Papá. Que cada persona que escuche este mensaje lo lleve a su corazón. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Mariquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, hoy volvemos al Evangelio de San Mateo en la última parte del capítulo 12, que es del versículo 46 al 50. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron afuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor. Qué interesante. Pareciera que mi Jesús negara la posibilidad de mi Madre María y de sus primos, porque en ese momento pues viene una confusión. Entonces el Señor Jesús tenía más hermanos, todos nosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, se hablaba mucho de los primos como hermanos, y aquí es donde empieza a haber una discusión frente a la maternidad de mi Madre María, si tuvo o no tuvo más hijos. Pero ese no es el tema de hoy. Ese se lo dejo a los teólogos, se lo dejo a los que quieren generar conflicto y dificultades. Pero no, yo no. O sea, yo lo que quiero generar es unidad. Y lo que vamos a hablar aquí, algo muy lindo a mi parte, es cómo mi Señor Jesucristo es capaz de incluso decir: yo tengo una familia más grande y son todos los que hacen la voluntad de mi Padre, porque son mi familia. ¿Se imaginan ustedes? O sea, que si tú haces la voluntad de mi Padre Dios, si yo hago la voluntad de mi Padre Dios, pues entonces yo hago parte de la familia de Dios, o sea, del reino de los cielos. O sea, que para ser parte del reino de los cielos necesito hacer su voluntad. Y aquí viene la pregunta: ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Tener que cargar esta cruz de mi esposo, mi esposa, tener que cargar esta cruz de mis familiares. Pobrecito de mí, nadie me quiere, ¿sí? Nadie me comprende, y yo solito y solita en esta cruz tan tremenda. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre Dios? Es lo más de linda. Si uno lee, por ejemplo, permíteme, Mónica, si uno lee un momentico Romanos 12:2, uno va a encontrar cuál es la voluntad de mi Padre Dios. ¿Sí? En Romanos 12:2 dice algo muy precioso. Dice: así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Ustedes consagrada y agradable a Dios. Esto es verdadero culto que se debe ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino por el contrario cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios? Cuando cambiamos nuestra mente, que es muy humana en ocasiones y es muy pasional, y le damos siempre cabida a la mente, al enemigo, que Dios lo reprenda, para que siempre nos haga dudar de la misericordia de Dios. Si estamos siempre renovando nuestra manera de pensar, si estamos viviendo no según los criterios de este mundo, muerte, destrucción, ideologías de género, todo lo que tiene que ver con el sexo ilícito, todo lo que tiene que ver con esa cantidad de consumismo. Si rompemos con eso y empezamos a vivir en el amor y empezamos a renovar nuestra manera de pensar a través de la palabra del Señor, estudiándola, no quedándonos simplemente en las lamentaciones, en pobrecito de mí, es que mi esposa no me quiere, es que ella es la culpable, es que mi esposo es el que es, mis hijos son, mis hermanos son, todo una quejabanza. Y en la medida que más te quejes, pues más le estás dando la posibilidad a tu mente para que te domine, y de esa manera no vas a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre lo que busca es el amor. Lo que busca es que tú te comportes de acuerdo a la misericordia de Él. Por ejemplo, mira las obras de misericordia, las aplicas, todas las obras de misericordia. Las conoces primero que todo. Los mandamientos, los cumples los mandamientos del Señor, los conoces perfectamente. Entonces, creo que es muy importante que para conocer esa voluntad de Dios, para ser parte de la familia de Dios, para ser parte del reino de los cielos, para que nosotros estemos incorporados en su ADN por la adopción a través de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que morir a nuestros pensamientos y a nuestras pasiones. Y para nosotros morir, pues tenemos que hacer un proceso, es un proceso, no es un paso, no es un momento, no es un instante, no. Morir es para morir a la carne, morir a nosotros, para poder vivir en el espíritu, lleva un proceso, es un tiempo. Entonces, no queramos que en un momento a otro las cosas se den. Un niño tampoco va a nacer de la noche a la mañana, no, él tiene un proceso donde tiene que formarse, tiene que crecer en el vientre, y después del tiempo que lleva de crecimiento y de maduración, podrá nacer. De resto no podría tener suficiente fuerza o los elementos necesarios para poder subsistir por sí solos. Entonces es un proceso y tenemos que aprender a morir, y de alguna manera a veces uno podría pensar que este pasaje nos estará diciendo que Jesús era como desobediente, de pronto negó a su familia, de pronto o sea, no respetaba a su mamá, posiblemente porque la niega. Y yo pienso que aquí lo que nos está mostrando, lo que nos está llevando, es a que nos demos cuenta que el plano espiritual, o sea, Dios, es más importante que cualquier ser humano que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Pero no quiere decir que Dios, siendo más importante, yo vaya a deshonrar a los que están conmigo. Pienso que es, o sea, cuando tú estás en algo, por ejemplo, si estás en una situación donde estás compartiendo la palabra y todo, el Señor sabe cómo son las cosas, ¿sí? Por ejemplo, conozco el testimonio de una pareja. Ese día estaban precisamente estaban en un retiro. Era de las personas, pues esa pareja era de las personas que tenían que dar su testimonio y compartir un poco de la palabra. Y resulta que uno de sus hijos estaba colaborando, arreglando, bueno, en una casa en otro lado, y se subió al techo, y resulta que no se fijó, se apoyó sus pies en un espacio que no tenía soporte, o sea, era vacío, no tenía la estructura para poder estar firme en el techo, y resulta que nada que ver, se fue para abajo, se rompió la teja y se fue, y cuando cayó,
Pues él supuestamente, o sea, que la altura era considerable, o sea, era de esas bodegas que tenían así, pues casas, de esas que tienen un techo bastante alto, más o menos, ¿cuánto, Rafa? Unos 3 metros. Más o menos son 3 metros, 3 3 metros, metros y 4 medio, metros sí. más. No, 4 metros muy alto, pero sí son unos 3 metros altísimo. Y resulta que ¿A casa o no es pieza? como a bodega, como una Ah, bodega. y claro, esos son como de unas bodegas como de 4 o 5 metros altas. Entonces resultó que él se fue, se cayó y claro, inmediatamente pues la preocupación de las personas que estaban ahí con él, que corra, pues el papá y la mamá estaban en su actividad cuando como siempre se llama así de urgencia, ¿sí? La situación. Pero ellos en ese momento precisamente estaban dando su testimonio, o sea, estaban compartiendo lo que les correspondía en este retiro. Y resultó que está la postura, ¿no? Dejo todo tirado y salgo a correr o le cumplo a Dios y después miro qué pasa. Y esa es la situación que generalmente uno experimenta, ¿no? Esa angustia, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Freno esto y me voy? En fin, y yo pienso que es ahí donde nosotros tenemos que mirar en quién confiamos, ¿sí? En quién confiamos. Tengamos presente algo, si nuestro Señor llama a su gloria a un familiar nuestro, donde nosotros sabemos que estamos bien, que estamos con el Señor, pues yo creo que no debe haber una angustia, ¿no? Porque supuestamente uno debería, hay un dolor, pero uno debería estar confiado en el Señor de que no le va a pasar absolutamente nada a pesar de la situación. O pues si se va es porque estará con el Señor. Pero si uno realmente no está con el Señor, pues es lógico que va a angustiarse. Va a angustiarse porque ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a condenar. ¿Y qué fue lo que hicieron esta pareja? Ellos simplemente un momentito oraron, ellos comentaban que oran, le ponen, Señor, aquí estamos sirviéndote, encárgate tú de nuestros hijos. Hay un pasaje bíblico que habla, mientras que tú estás con el Señor se encarga de tus hijos. Entonces, Señor, tú estás con nuestros hijos, tú guardarás a nuestro hijo, tú guardarás su vida, su salud, y él saldrá ileso de esta situación. Ellos terminaron de dar la charla, dar el compartir su testimonio y demás, y ya cuando se desocuparon, ahí sí se fueron para donde lo tenían a él, a su hijo. Con la gloria de Dios, o sea, la gente quedó asombrada porque después de tremenda caída, realmente no le pasó absolutamente nada. Fueron las mayugaduras, como se dice, del golpe, pero no hubo fractura, no hubo una lesión importante, y eso que la altura bastante significativa, o sea, que uno no va a salir ahí como tranquilo. Pero cuando nuestra confianza está en el Señor hace milagros impresionantes. El Señor nos está indicando en este pasaje bíblico precisamente eso, o sea, ¿tú en quién confías? ¿Quién es tu verdadero Padre? ¿Realmente tú vas a dejar las cosas del Señor? Porque en ese momento Jesús estaba hablando, Jesús estaba compartiendo la palabra, estaba predicando. Y llegó su familia a hablar que ni idea, no dan un tema de por qué o qué. Simplemente llega a su familia y posiblemente la intencionalidad era retirarlos. Pero él, ¿a quién le dio importancia? Él le dio importancia a Dios. Él le dio importancia primeramente a su Padre Celestial. Él termina de hacer la charla. Me supongo que después de ello, él habrá hablado con su mamá y sus hermanos, como lo dice ahí la palabra, me supongo. Pero él le dio primero importancia a Dios. Y a veces nosotros no. A veces nosotros, no más con una situación. Vamos a ir a comer algo y en ese momento a lo mejor, o vamos a ir a un desayuno.
Y en ese momento tú estás en la iglesia. Ay, no, entonces, bueno, después voy a la iglesia. Después voy a la iglesia. Y entonces te vas primero a comer y después te irás más tarde, y eso a veces se te olvida o se te pasa o no se puede porque te enredaste en más asuntos y se te olvidó ir a la iglesia. Entonces, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Quién es el que de verdad debe ser el primer lugar en tu vida? ¿Tu esposo? No, tu esposo te dice preciso, lo sé porque Rafa lo hacía cuando estaba en el mundo y yo estaba en la iglesia. Y preciso, en el momento de las conferencias, de alguna charla en la iglesia, de algún retiro, llegaba él y me decía, Mónica, vamos y a comer algo, te invito a comer algo. Y yo decía, todo el tiempo estuvo en la casa, toda la semana estuve en la casa y preciso es en este momento que debo ir a la iglesia que él me dice que me invita a algo. ¿Por qué no me invitó en otro momento? O sea, al principio, pues claro, con ese miedo y que él se fuera o lo que fuera, entonces uno deja las cosas de Dios para irse a la iglesia, con él, perdón. Entonces, ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón. Ahí es donde el Señor nos está diciendo, ¿quién es más importante, tu familia o yo? Porque eso es lo que nos está preguntando. ¿Quién es más importante, la familia o yo? Cuando yo le doy más importancia a Dios, Él cuida a mi familia y Él hará que yo realmente pueda compartir con mi familia después. Tendré momentos con mi familia, pero yo tengo que demostrarle a Él quién es más importante. Me viene a la memoria el pasaje de Abraham, donde él le decía, o sea, Dios le decía, tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Y qué dijo Abraham? O sea, ay no, Señor, pero si este es el hijo de la promesa, ¿cómo me vas a ir a que yo lo sacrifique? No, el Señor le estaba preguntando, ¿quién es más importante? ¿Tu hijo o yo? Y ahí por eso es que Abraham terminó siendo el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó más a Dios. Y el creer más a Dios hizo que su familia, su hijo, estuviera con él, ¿o no? ¿O sí? Moni, bien interesante lo que tú planteas, porque no resulta fácil cuando uno es muy emotivo. Y la emoción es una forma que en ocasiones riñe con la espiritualidad. Bastante. Porque a veces nos volvemos demasiado emocionales, muy emocionales, y vivimos como crispetas de maíz a veces saltando. Bueno, yo tiendo por mi forma de ser a ser carismático y eso hace que en ocasiones uno sea más pasional. Mónica de igual manera también es emotiva. Nosotros somos muy emotivos a nuestro modo, ¿no es cierto? A nuestra forma de ser. Y en ocasiones nos dejamos llevar por la emoción. Y la emoción cómo limita el acercamiento a Dios. Porque a veces queremos vivir es por emociones y no por convicción ni por fe. Por eso lo que decía al principio, si no renovamos la manera de pensar, pues no vamos a ver la voluntad de Dios. Y renovar la manera de pensar es ver que nosotros tenemos que tener la confianza en Él, que hacemos parte del reino de los cielos, que Dios es nuestro Padre, ¿sí? ¿Cómo causa dificultad decirle papá, no? O Dios en mi Madre María es mi madre, ¿cómo causa dificultad? Porque tú y yo hacemos parte del reino de los cielos, no hacemos parte de este mundo. Entonces todo lo que se da, recuerda el principio de santidad hermoso, que lo tenemos siempre al principio de nuestros audios, generalmente en las asambleas nuestras, que todo lo que pasa, pasa para bien de los que ama el Señor, de los que aman al Señor, de los que aman. Hay una condición. Pasa para bien de si tú amas al Señor, si tú lo tienes como número uno en tu vida. Entonces, ¿dónde está eso? En Romanos 8:28. Todo lo que pasa, pasa para bien. O sea, hay que ser agradecidos con todo lo que pasa. Y ese momento se santifica. Yo te dejo el videito aquí sobre los principios de santidad, que son los dos principios de santidad hermosos para ser santos. Entonces, es bien importante que si en la medida que yo estoy plenamente convencido y trabajando para la obra del Señor y sumergido en su presencia, el Señor cuida de nuestros seres queridos. Cuando habla precisamente, mira quién da de comer a las aves y quién da de vestir a
¿Quién debe vestir a los lirios del campo? ¿Acaso Dios no, mi Padre Dios no los cuidará a ustedes dándole lo mejor a ustedes? O sea, quiere decir que nosotros somos la niña de sus ojos. Somos sus más hermosos hijos. Y estamos siempre, si estamos en su presencia, claro está, porque estamos de rebeldes, el Señor es libre. En ese sentido nos deja esa libertad, ese libre albedrío, para que volvamos a Él. O sea que ser hijos de Dios implica una decisión, no emocional, sino por fe y por convicción, que somos sus hijos más amados y más consentidos. Entonces, incluso también tenemos otro videito muy bonito que llama No vivas por emociones, ¿sí? No vivas por emociones, porque la emoción limita demasiado la parte espiritual. Porque vivimos con unos afanes emocionales tremendos, apegados a las cosas por afanes emocionales, porque vivimos siempre dado más por el cuerpo, porque la emoción es más la influencia del cuerpo en nosotros, esa guerra que plantea Pablo cuando habla en Gálatas, que siempre hay una guerra entre la carne y el espíritu, es constante, permanente. Uno quiere dominar al otro, las pasiones y las emociones nos quieren dominar sobre la fe. Entonces vienen los sentidos espirituales. Y vienen los sentidos humanos. Entonces los sentidos humanos, mira lo que le pasa a tu hijo, mira lo que le pasa a ella, mira tal cosa. Entonces son los sentidos humanos. Pero si tú desarrollas los sentidos espirituales a través de esos principios preciosos de santidad, entonces vas a empezar a creer en el Señor Jesucristo. Son dos principios de santidad que te los voy a decir. El primero, tener a Dios siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. O sea, estar en oración permanente. Nos lo dicen 3, 4, 5 pasajes bíblicos. Estar siempre en oración. Pablo nos lo dice. ¿Cuál es el pasaje que nunca me lo he aprendido de los que tú tienes, amor? El 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. Y todo lo que pasa, pasa para bien. Es Romanos 8:28. ¿Sí te das cuenta? Aplícalos. Aplícalos en tu vida. Y para que dejemos de vivir tanto por emocionalidades. Sí, es que no me miraron, no me quieren, es que no me hacen, es que es que él es que ella es, y andamos siempre en función del otro y no andamos en función de Dios. ¿No te parece, princesa preciosa? ¿O qué te parece a ti? Que es una verdad, Rafa, o sea, cuando nosotros no sabemos darle lugar al Señor y preferimos todo lo carnal, es claro, o sea, nuestra intencionalidad es desde lo humano y el Señor necesita es que día a día nosotros vayamos muriendo a la carne. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor quiere que nosotros día con día muramos a la carne. Eso es una realidad. Porque mientras más muramos a la carne, nosotros seremos más espirituales. Tarde que temprano nosotros vamos a dejar realmente este cuerpo y pasaremos a esa parte espiritual, a esa vida espiritual. Pero, ¿qué vida espiritual quieres? ¿La de salvación o la de condenación? Si tú le das más importancia a tu carne, si tú le das más importancia a las cosas que están, o sea, vives a diario menos de Dios, ¿sí? Menos de Dios, a Dios de 7 días, multiplique eso por 24 horas y 24 segundos y 60 segundos cada hora. Ahora ya te pregunto, ¿cuánto? 60 minutos, 60 segundos. Entonces, mira cuánto tiempo realmente le dedicas a Dios, ¿sí? Uno, aunque fuera, debería darle el 10%, aunque sea el diezmo, del tiempo del día para Dios, aunque sea el 10% del día de tu tiempo, se lo des a Dios. Pero te vas a poner a hacer sumas y restas y posiblemente no das ni siquiera eso a Dios en la semana. Entonces el Señor nos está pidiendo que de verdad, ¿qué es lo que tú más estás alimentando? ¿Estás más alimentando tu cuerpo o estás más alimentando tu alma? Si tú estás alimentando tu cuerpo, ya vas a saber cuál es tu recompensa. Si tú alimentas más tu espíritu, sabrás cuál es tu recompensa. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros caigamos en cuenta. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu espíritu? ¿Realmente le dedicas el tiempo a tu espíritu para que tu espíritu se fortalezca? ¿O simplemente somos unos desnutriditos espirituales? ¿Qué somos? El Señor nos está diciendo, ¿a quién le estamos dando importancia realmente en esta tierra?
Le estamos dando la importancia a Dios. Estamos haciendo que de verdad Él se sienta orgulloso de nosotros como sus hijos, o que se siga sintiendo en la tristeza porque ni siquiera lo volvemos a mirar. Entonces, tengamos muy presente que la angustia no No es de es de Dios. Dios. Ni la Ni tristeza la tristeza profunda, llega a tu corazón y te dice, ni la déjame entrar. ira, o sea, Si el la ira coraje. llega, si el coraje llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, que eso vive en mí y no hay lugar para ti. Amén. Dios te bendiga. Tengan un excelente día. Chao. Bye.